Muy bien. Buenos días a todos. Gracias una vez más por estar aquí en el coloquio del Departamento de Física del CIMBESTAB. Tenemos como invitado al doctor Edgardo Ugalde, del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Voy a hacer una breve presentación de él. El doctor Edgardo Ugalde Saldaña es profesor investigador en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es doctor en Ciencias por la Université de Provence-Marseille. Sus temas de investigación se relacionan con la teoría de sistemas dinámicos y sus aplicaciones. Esto incluye resultados fundamentales en teoría ergódica, mecánica estadística rigurosa, dinámica topológica, modelamiento de la dinámica de redes biológicas, diseño de sistemas de encriptación basados en autómatas celulares, análisis de sedimentos en un lago fósil, metastabilidad y renormalización en procesos gipsianos, modelamiento del fenómeno de segregación económica en las ciudades, entre otros. Ha dirigido 6 tesis de licenciatura, 17 de maestría y 5 de doctorado. Es autor de alrededor de 50 artículos científicos, una monografía científica y editor de 2 volúmenes de la serie Nonlinear Systems and Complexity de Springer. Además ha recibido reconocimientos como el Premio Universitario de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, modalidad joven en 2007 y modalidad consolidado en 2006, además del Premio Jorge Lomnitz Adler, otorgado por el Instituto de Física de la UNAM y la Academia Mexicana de Ciencias en 2011, y la Cátedra Marcos Moschinsky en 2016. Y le agradezco otra vez, doctor Ricardo, que nos haya aceptado la invitación, y les doy la palabra para su charla El formalismo termodinámico. Sí, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado. Es la primera vez que hago un coloquio en CIMBESTAB. Y bueno, CIMBESTAB es una referencia pues para muchas instituciones de la República y en particular para el Instituto de Física de San Luis, porque aunque el instituto ya existía, digamos, formalmente desde los años 50, se, se pudo consolidar solamente después de que empezaron a llegar egresados potosinos y de otros lugares que pasaron por CIMBESTAB. Algunos fueron incluso profesores en CIMBESTAB y luego vinieron pues a reforzar el Instituto de Física de nuestra universidad. Y entonces tenemos muchas, digamos, formas de trabajar que heredamos de CIMBESTAB indirectamente. Incluso la gente que nunca estuvo en CIMBESTAB, como yo mismo, pues como yo hice la maestría ahí aquí en el instituto, pues también seguí un cursus similar al de CIMBESTAB. Entonces todos tenemos esa cultura de CIMBESTAB. Y para mí, pues es un gran honor que me inviten. Lo que voy a tratar de, a lo mejor, espero que no sea muy aburrido y lo voy a tratar de hacer lo más ameno que se pueda. La idea de la plática es exponerles esta versión matemática de la mecánica estadística que se ha venido desarrollando pues a partir sobre todo bueno, de hecho desde el principio siempre hubo una componente matemática muy fuerte en la mecánica estadística teórica, pero se desarrolló todavía con mayor énfasis a partir de los años finales de los 60. Bueno, ahorita voy a hacer un repaso ahí de la historia y ahí van a ver, pues a grandes líneas voy a poner algunos de los temas que interesan, los objetos matemáticos que se consideran y que se estudian, y algo de la historia, y ya al final veré algunas aplicaciones en otras áreas. Y para no irme en blanco, pues voy a poner 2 contribuciones que yo con mis colaboradores hemos hecho en el tema. Entonces, fíjense, ¿de qué se trata? ¿De dónde viene el formalismo termodinámico? Pues de la física estadística del equilibrio, solamente del equilibrio. O sea, el formalismo termodinámico, como teoría matemática, no considera sistemas fuera de equilibrio. Todo, ¿por qué no los considera? Pues porque no sabemos cómo, esencialmente. O sea, el formalismo no está adaptado para considerar situaciones fuera de equilibrio. Entonces, se centra en la mecánica estadística del equilibrio. Y bueno, los conceptos de mecánica estadística, los términos aquí me faltó los términos que
introduce la mecánica estadística, pues el formalismo termodinámico, que es una teoría matemática, se los apropia y les da una definición matemática. El término fundamental, o sea, el concepto, el objeto matemático de base, pues es el estado. Bueno, tenemos un sistema, pero digamos, el objeto con el que uno juega es el estado. Entonces el concepto de estado es como la primitiva de nuestra teoría. Y los estados, pues, hay estados que son admisibles y otros que no, y eso lo determinan las ecuaciones de estado. Entonces, el objetivo del formalismo termodinámico es, pues, desarrollar un formalismo matemático que se inspira en la física estadística, en la mecánica estadística de equilibrio, y entonces introduce objetos que son como los análogos matemáticos de las nociones que se trabajan en mecánica estadística y propiedades de esos objetos para obtener, pues, una versión rigurosa de lo que uno ve en mecánica estadística. Y nada más, pues esa es digamos, esa es su pretensión como teoría. Entonces, ¿cuál es su historia? Pues obviamente la historia del formalismo termodinámico pues va en paralelo con la historia de la mecánica estadística. Entonces, uno puede pensar que sus abuelitos son la teoría cinética de los gases y la termodinámica. La primera formulación teórica de la mecánica estadística de equilibrio que se conoce, pues, es la de Boltzmann y Maxwell. Y en realidad nosotros, digamos, la teoría matemática no sigue esa línea. Esa línea, pues, dio lugar o sea, la teoría de Boltzmann y Maxwell dio lugar en realidad a muchas ramificaciones, entre ellas la teoría ergódica en matemáticas, pero el esquema matemático que copiamos es más bien el formalismo de Gibbs. Por ahí, yo por acá tengo el libro de Gibbs, es muy interesante porque la forma en como lo hace Gibbs en su librito de mecánica estadística, pues es una teoría empírica, como de medio axiomática, digamos, que es empírica porque no se basa en los primeros principios, sino que establece un formalismo que quiere describir sistemas de muchas partículas que interactúan, pero a partir de nociones que se da a priori. Entonces su a priori es las interacciones o la energía. Y ese es el caminito que sigue el formalismo termodinámico. Bueno, entonces ese punto de vista de Gibbs se desarrolló a lo largo del siglo XX, y ya la versión matemática que nosotros estudiamos, pues es la que establecieron Lanford, Ruel y Dobrushin. Lanford es un gringo, Dobrushin es ruso y el Ruel no me queda claro si es francés o suizo, algo así. Todos, yo creo que se comunicaban entre ellos, establecen un formalismo no es exactamente igual al principio y luego ya lo combinan, y ese es el formalismo termodinámico. Entonces el primer libro que trata sobre el tema es un libro que se llama justamente así, El formalismo termodinámico, y el autor es David Ruel, pero pues toma en cuenta los trabajos de Lanford y de Dobrushin. Entonces ahí nace la teoría, y como les decía, es como a finales en los 60s. Y bueno, se siguió desarrollando pues hasta hoy en día. Todavía es un tema de investigación activo. Entonces, bueno, fíjense, una de las tópicos interesantes de la teoría, bueno, primero estaban las partes básicas que voy a revisar rápidamente, que es que los objetos estén bien definidos y cosas así, ¿no? O sea, cosas de matemáticas, pero el primer desarrollo entretenido de la teoría, pues es el que tiene que ver con los fenómenos críticos y la transición de fase. Entonces, fenómenos críticos y transiciones de fase son
fenómenos que se conocen en física y se estudian pues desde hace mucho tiempo, pero la formulación matemática de estas cosas no se, o sea, se fue cocinando a lo largo del siglo XX y no se tuvo una teoría satisfactoria desde el punto de vista matemático, sino hasta pues finales de los 60. Pero uno puede incluir en el desarrollo de esta teoría, pues algunos de los, y digamos, estos son contribuciones que nacieron de la física, pero que luego se adoptaron en la teoría matemática, y uno de los más importantes, pues es el estudio de la transición de fase en el modelo de Ising en dimensión 2. Hay un artículo del 36 de Peirce que demuestra matemáticamente que para temperaturas suficientemente bajas los estados de equilibrio son mezclas de dos fases, al menos, ¿no? Y desarrolla un argumento muy, muy elemental que después, pues, se ha utilizado en matemáticas o sea, de mil maneras. Y ese argumento dio lugar a toda una teoría, que es la teoría de Pirkov-Sinai, que estudia el diagrama de fases, establece cómo es un diagrama de fases para un modelo, como los que voy a presentar un poquito más tarde, cuando la temperatura es suficientemente baja. Y luego, bueno, otras dos contribuciones que nos interesan de la teoría, es que tengo un gato, bueno, de la teoría pues es el cálculo de Onsager, que es una belleza, y bueno, y la teoría de Yang Li sobre cómo las transiciones de fase se relacionan con una pérdida de analiticidad de una cierta función que es el límite de la función de partición. Bueno, cosas que ustedes conocen porque las vieron en mecánica estadística, pero bueno, digamos, como podrán darse cuenta, pues hay aspectos en mecánica estadística que empiezan a ser ya muy matemáticos y esas son las cosas que nos interesan. Bueno, creo que me saltó esto, tal vez. Bueno, no, lo voy a poner. Entonces, ¿qué es para definir los objetos de la teoría? En la teoría, pues necesitamos describir un sistema y la forma en cómo se describe el sistema, pues es con las configuraciones del sistema. Las configuraciones del sistema, para hacerlo, ahorita voy a hacerlo concreto, pero normalmente pues son sistemas de muchas unidades en interacción y entonces el espacio de configuraciones es un espacio producto, es un producto de conjuntos chiquitos y la variabilidad pues se ve en la selección que tiene uno de posibilidades localmente en cada uno de los conjuntos que componen el producto. Ese es el primer ingrediente. Entonces necesitamos como que una unidad elemental que no tiene por qué ser la misma en todos lados. Pueden ser sistemas heterogéneos, pero si el sistema es homogéneo, entonces tienen como un conjunto que les describe lo que pasa localmente y su espacio pues va a ser un producto. Entonces van a tener como muchas localidades y en cada localidad pues van a tener esa elección de posibilidades que les da este conjunto. Entonces el espacio de configuraciones es un producto y tenemos además una manera de definir la interacción entre las unidades que componen el sistema y esa interacción define una energía. Y entonces cuando uno quiere hacer un modelo, lo que necesita son esas dos cosas, los estados locales, cómo es el producto y cómo se define la energía. Y ya, a partir de ahí, pues ya pueden empezar a trabajar. Por ejemplo, en el modelo de Ising, tienen dos posibilidades. El conjunto de posibilidades nada más tiene dos componentes, que son el spin para arriba o spin para abajo. Si piensan en un gas en red, entonces podría ser que está ocupado o está vacío. Si piensan en un fenómeno de percolación, pues puede decir que digamos que ya
que ya se conectó, que no se ha conectado y así, ¿no? Es un modelo binario. Pues es un producto, pero el producto no es arbitrario, el producto se da en una red. Entonces hay una noción de primeros vecinos también. Entonces tienen un producto sobre una red, sobre un látiz, en este caso el bidimensional. Y bueno, entonces esa es la... Y aparte necesitamos una energía que nos diga pues cómo interactúan los vecinos, cómo interactúa pues este verde con el rojo, los rojos y el verde que lo acompañan y así. Bueno, entonces tenemos pues un espacio de configuraciones que es un producto. Pues, necesitamos una distancia que nos dice pues que nos da la estructura del espacio producto, nos dice quiénes están cerca de quiénes. Esta función de energía y que nos dice cómo interactúan los vecinos. Y finalmente, como decía, pues el estado es simplemente, cuando a mí me dicen estado, yo lo que entiendo es una medida de probabilidad sobre las configuraciones. Eso es un estado. Entonces, los estados lo que dicen es cuáles van a ser las configuraciones que más probablemente vamos a observar. Y entonces los estados de equilibrio van a ser pues distribuciones de probabilidad especiales que vamos a definir un poco más tarde. Luego, hay un funcional, bueno, hay una lista de funcionales. Los funcionales aquí, ¿qué son? Pues son funciones que toman a un estado y me dan un número. Uno de los más notables pues es la entropía. La entropía toma una distribución de probabilidad y me da un número. Y lo que mide, bueno, a veces en el lenguaje coloquial nos gusta decir que la entropía mide como el grado de desorden o el contenido de información de un estado. Lo que uno puede ver aquí es, bueno, es más o menos eso, ¿no? La entropía lo que nos dice es qué tan cerca está el estado de un estado de equidistribución, de una distribución uniforme. Entonces mide algo así como qué tan uniforme es mi distribución dadas las restricciones, porque normalmente los estados están sujetos a restricciones. Ok. Déjenme, entonces ahora sí puedo hablar de equilibrio. Entonces ya sé que los estados son simplemente distribuciones de probabilidad sobre el conjunto de configuraciones. Las configuraciones son las que describen microscópicamente mi sistema. Y pues para definir qué estados son buenos o qué estados son físicamente aceptables y cuáles no, necesito un funcional. Y los estados de equilibrio van a ser, el funcional, como les decía, era una función que toma estados y me da un número, les asigna un número a los estados. Entonces los estados de equilibrio pues son, creo que voy a poner acá así, alguien que no estorba, los estados de equilibrio, porque luego hago gestos y para que vean un poco los gestos que hago, los estados de equilibrio son los estados que minimizan el funcional que se dieron. Entonces, no existen estados de equilibrio en absoluto, existen estados de equilibrio respecto a un funcional. Y de hecho, fíjense, cuando hay dos, las primeras dos versiones que uno estudia, pues es cuando el funcional es simplemente el contrario de la entropía, o cuando el funcional es esta combinación que lleva el valor esperado de la energía, aquí era y el producto de la temperatura por la entropía. Bueno, entonces, para este primer funcional, cuando ustedes minimizan este funcional, pues lo que están haciendo es maximizar la entropía y lo que obtienen son los estados de equilibrio para ese funcional, y esos estados de equilibrio, en nuestro curso de mecánica estadística, los reconocemos como el ensamble canónico. Entonces, el ensamble canónico es un estado de equilibrio asociado al contrario de la entropía. Entonces, o si quieren, son los que maximizan la entropía. Y el ensamble canónico serían los estados que minimizan
esta combinación, que sería el valor esperado. Fíjense, el valor esperado es el promedio de la energía respecto al estado. Acuérdense que el estado es una medida de probabilidad. Entonces calculan el valor esperado respecto a esa medida de probabilidad y le restan este producto de temperatura por entropía. La temperatura entonces es un parámetro, no se va a enojar, pero para nosotros la temperatura es simplemente un parámetro positivo. Entonces lo vamos variando y dependiendo de qué nivel le demos, vamos a obtener un diferente estado de equilibrio. Cuando la temperatura vale 0, el estado de equilibrio pues sería aquel que minimiza el promedio de la energía, nada más. Y conforme aumentan la temperatura, si la temperatura fuera infinito, entonces ustedes pueden despreciar el promedio de la energía y lo que obtienen es algo que maximiza la entropía. Entonces, para temperatura infinita, regresan al ensamble microcanónico. Pero ustedes pueden pensar en cualquier otro funcional. Los funcionales entonces son como mis ecuaciones o sea, mis funcionales de estado, ¿no? Y cada funcional me va a dar pues un ensamble diferente. Los funcionales no, para que todo esto tenga sentido, el funcional tiene que ser un funcional con ciertas propiedades. Bueno, simplemente les voy a decir que fíjense, los estados se pueden combinar, pueden hacer sumas convexas de estados y lo que obtienen es un estado. O sea, las sumas convexas de distribuciones de probabilidad son distribuciones de probabilidad. Y en un conjunto de ese tipo, ustedes pues pueden definir una noción de convexidad. No me voy a detener en eso, pero bueno, lo que le pedimos a los funcionales para que sean, para que puedan definir estados de equilibrio es que sean convexos. Entonces ahí tiene sentido la noción de mínimo. Bueno, y los funcionales, pues, el funcional que uno escoge tiene que ver con las restricciones que nos da la física. El ensamble canónico está definido por el promedio de la energía. Entonces, aquí lo que estamos optimizando algo, dado que el promedio de la energía es algo. Ahorita lo voy a revisar en un ejemplito. Entonces, como decía, el ejemplo más simple es el microcanónico. Si nosotros tomáramos un espacio de configuraciones finito y una interacción cualquiera, no importa, entonces los estados, el conjunto de todos los estados posibles, sería simplemente el conjunto de todas las distribuciones de probabilidad. Y en ese caso, la entropía se define como esta combinación, P logaritmo de P. Bueno, el menos entropía sería P logaritmo de P. Que seguramente, bueno, suma sobre todos los estados. Seguramente esta fórmula ya la vieron. Esta fórmula se le debe originalmente a Boltzmann y es una, no sé cómo se le ocurrió, es una cosa bien rara porque después la gente se ha puesto a ver qué otras posibilidades para un funcional me definen correctamente estados de equilibrio pues, microcanónicos y esencialmente son los múltiplos de la entropía, o sea, no hay más que eso. Pero bueno, entonces de alguna manera Boltzmann tuvo una epifanía y se le ocurrió definir para su teorema H, pues un funcional de ese tipo. Bueno, cuando consideran un funcional como este, que nosotros simplemente se lo copiamos a Boltzmann, pues el mínimo del funcional es la distribución uniforme, que le da la misma probabilidad a todas las configuraciones. Y es el único. Eso es para los... Entonces es el primer cálculo que uno puede hacer. Entonces aquí si se fijan, la mecánica estadística se vuelve pues, una teoría variacional. Para nosotros es justamente eso, es una teoría variacional. Los estados de equilibrio serían aquellos que minimizan un funcional. El funcional más sencillo es el de la entropía de Boltzmann. Y el único estado de equilibrio para conjuntos, para sistemas finitos, pues es la distribución uniforme. Y el siguiente caso más complicado, el que sigue, pues es cuando la energía
cuando introducen la energía, ¿no? Y ahora quieren optimizar algo dado que la energía vale algo, ¿no? Igual, todo el conjunto de todos los estados son todas las distribuciones de probabilidad. El funcional es esa combinación que les dije hace rato que se expresa de forma explícita como esta suma. Y cuando ustedes minimizan, hacen su cálculo variacional, pues lo que obtienen es la distribución de Boltzmann. Esta es la distribución de probabilidad que optimiza este funcional. Y ese es lo que me da el ensamble canónico. Y luego se pueden imaginar otros, ¿no? Pueden meter más restricciones y tener otro tipo de funcionales y obtener otros ensambles. Bueno, entonces, esta es digamos, el formalismo termodinámico para cuando el sistema tiene cardinalidad finita, pues es trivial, más o menos, ¿no? O sea, no se puede, probar que, digamos, para un conjunto, es más o menos fácil de ver, si el funcional, o sea, como las medidas de probabilidad son vectores, en Rn, vectores de probabilidad, entonces pues es un espacio natural que conocemos, ¿no? Y ahí podemos entender perfectamente qué significa que un funcional sea convexo. Bueno, convexo queremos que sea estrictamente convexo. Si es estrictamente convexo, pues va a tener un único mínimo y se puede calcular, ¿no? Entonces la teoría es sencilla, es como para hacer un cálculo, es lo que verían ustedes en licenciatura. Pero, bueno, ahí las cosas son más o menos sencillas, hasta triviales casi. La cosa se pone interesante cuando los sistemas tienen volumen infinito, o sea, cuando tienen un número, cuando la cardinalidad es infinita. Cuando la cardinalidad es infinita, bueno, las cosas se pueden poner complicadas o muy complicadas. Para que las cosas tengan sentido matemáticamente, para que no se complique, o sea, puede haber anomalías matemáticas. Entonces, para evitar las anomalías matemáticas, uno se restringe a un caso manejable, que es el caso de los gases en red. En el caso de los gases en red, pues lo que tenemos es que el espacio de configuraciones es todas las maneras que tienen de colocar elementos de un conjunto finito en la red entera Z a la D, como el dibujo que puse por acá, ¿no? Todas las formas de colocar dos valores en esa red. Ese es el caso del gas en red. Y ese es el que se estudia, el que se ha estudiado más detenidamente y el que, digamos, que matemáticamente está bien fundamentado. Y bueno, lo que necesitamos es una función de energía, una interacción. Las interacciones son funciones que solamente toman en cuenta, en general, un número finito de coordenadas alrededor del origen. En el modelo de Ising solamente está el origen y su vecino de la derecha, por ejemplo. Con eso puede... No, el vecino de la derecha y el de arriba. Con el de la derecha y el de arriba pueden hacer todo. Pero bueno, pueden pensar en cosas que dependan de volúmenes, de parches más grandes. Y también, pues uno podría considerar en principio interacciones de largo alcance que decaigan rápidamente. Entonces, que sí tomen en cuenta lo que pasa muy lejos, pero cada vez menos. La energía es simplemente la suma, la energía en un volumen es la suma de las interacciones en ese volumen. Y normalmente pensamos que la interacción es invariante por traslación, entonces es un sistema homogéneo. El origen no tiene nada de especial y pueden pararse en cualquier otro lugar y ver lo mismo, ¿no? Entonces esta función de interacción es la misma en todos lados. Y la energía en un volumen finito sería la suma de las interacciones en ese volumen, que es esta fórmula que puse yo aquí. Bueno, entonces fíjense, vamos a pensar en el ensamble canónico, que tenemos ese funcional que combina el promedio de la energía y la entropía multiplicada por un parámetro que es la temperatura. Entonces, si ustedes nada más consideran un volumen finito, si restringen el volumen, pues en ese volumen van a tener un número finito de configuraciones y ahí van a tener
un único estado de equilibrio, que es el ensamble canónico. Entonces, cuando uno habla del límite termodinámico, que es digamos, el primer capítulo de la teoría, es existencia del límite termodinámico. Pues lo que hay que ver es si estas medidas de probabilidad finitas convergen en algún sentido cuando ustedes aumentan el volumen. Ese es el primer problema. Entonces, el primer problema matemático es si hay o no hay, o sea, ¿qué sentido tiene esto? Si uno puede definir un estado de equilibrio de volumen infinito. Bueno, eso es típico de las matemáticas, ¿no? Digamos, no tendría por qué, si uno hace de todos modos cálculos de volumen finito, pues uno no tendría que ponerse a pensar en esto, pero vamos a ver que tiene mucho sentido porque justamente los fenómenos críticos requieren de un volumen infinito. Digamos, matemáticamente no hay transiciones de fase si no hay volumen infinito. Déjenme cambiar este dato porque no me deja hablar. Sí, perdón, es que estoy en mi casa y tengo un gato y estaba maullando mucho. Bueno, entonces, límite termodinámico es cómo responde la pregunta, ¿existe una distribución de una medida de equilibrio para el volumen infinito? Y si esa medida de equilibrio, pues, ¿qué tiene que ver con el límite de las medidas de equilibrio, de los estados de equilibrio para volúmenes cada vez más grandes? Bueno, entonces sabemos por el cálculo que hicimos al principio que para todo volumen finito pues hay un único estado de equilibrio. Entonces tenemos una secuencia de estados de equilibrio de volumen cada vez más grande. Lo que se puede hacer es, lo que se hacía históricamente es, voy a encajar mis estados de equilibrio de volumen finito dentro del volumen infinito. ¿Cómo lo hago? Pues dándole probabilidad, por ejemplo, pueden pensar que su volumen es un volumen acotado alrededor del origen y pueden extender las configuraciones poniendo, por ejemplo, si tengo, como en el ejemplo que estaba viendo hace rato, rojo y verde, le pongo verde en todo el exterior, ¿no? Entonces se extienden de forma única cada configuración finita a una configuración infinita. Y entonces le dan probabilidad solamente a las configuraciones de ese tipo, y las configuraciones de cualquier otro tipo les dan probabilidad cero. Entonces tienen una secuencia de medidas de probabilidad en volumen infinito ahora, pero que tienen un volumen cada vez más grande. Esas serían condiciones, aquí lo que estamos poniendo es condiciones de borde constantes. Otra manera en cómo se suele hacer es poner condiciones de borde periódicas. Entonces, tiene su configuración de volumen finito y la repiten periódicamente y solamente le dan peso a las configuraciones periódicas y le dan el peso que tiene su cacho finito y le dan peso cero a todo lo demás. Pero hay opciones diversas, ¿no? Entonces surge la pregunta si existe el límite. Lo que nosotros, cuando uno se restringe al caso de gases en red, lo que se sabe es que hay candidatos al límite. Esta secuencia de distribuciones de probabilidad de volumen cada vez más grande se acumulan en medidas de probabilidad de volumen finito que se definen apropiadamente. Aquí, como les pongo aquí abajo, no sé, los límites, cuando uno ya está en volumen infinito, se determinan a partir de la convergencia de las integrales. Ustedes dicen que una secuencia de medidas de probabilidad converge a una medida de probabilidad de volumen infinito si las integrales convergen, si todas las integrales para funciones continuas convergen. Bueno, entonces hay un sentido de convergencia muy, muy preciso. Y entonces uno puede hablar de la existencia de candidatos, hay como puntos de acumulación o candidatos a estados de equilibrio de volumen infinito. Luego pasan anomalías, puede pasar que dependiendo de la condición de borde que tomaron, obtengan o no un límite o que puedan obtener límites diferentes dependiendo de las condiciones de borde.
Si toman condiciones de borde constantes, podrían tener un cierto límite, y si toman periódicas, podrían tener otro límite. Entonces la pregunta es, bueno, ya sé cómo hacer el límite, y sé que hay candidatos. ¿Qué necesito para asegurar que realmente existe el límite y que no dependa de las condiciones de borde? Esas son las preguntas que se hace uno en el formalismo termodinámico. Y bueno, ahí déjeme ver si por aquí viene. Bueno, tal vez me salte esto, pero ok. Ahí hay todo un desarrollo de la teoría que es muy interesante. Son los desarrollos justo de los años 60. La pregunta importante en los años 60 y tal vez un poquito de los 70 era ¿cuáles son las condiciones que me aseguran que el límite existe y es único? ¿Y cuándo es que puedo tener límites diferentes dependiendo de las condiciones de borde? La segunda pregunta ya se había respondido en el caso particular del modelo de Ising. En el modelo de Ising, me regreso un dibujito del modelo de Ising. El modelo de Ising es como esto, ¿no? Que tiene dos colores. Luego ustedes pueden pensar que fuera de mi volumen finito pongo puro verde. Y obtienen la medida de Gibbs correspondiente, que sería una medida de Gibbs, perdón, un estado de equilibrio. Es que son sinónimos, pero bueno, perdón. Mi estado de equilibrio de volumen finito, y va a ser único, está bien definido, es el que está dado por estos pesos, ¿no? Los pesos que me da la distribución de Gibbs, bueno, para ese volumen finito. Entonces, obtengo algo poniendo condiciones de borde verdes y hago el límite, y luego puedo hacer lo mismo para condiciones de verde rojas y hago el límite. Resulta que el hecho de que exista o no una única medida depende de la temperatura, esta T que está aquí. Cuando la T es suficientemente grande, entonces se puede demostrar que el límite existe y que no depende de las condiciones de borde. Y lo que hizo Peirce en su cálculo es que él demostró que cuando la temperatura es suficientemente baja, entonces el límite sí depende de las condiciones de borde. Si ponen puro rojo, obtienen algo, y si tienen puro verde, obtienen otra cosa. Y entonces tienen como dos fases. Una fase que tiene, si lo piensan una fase que sería sobre todo roja y otra fase que sería sobre todo verde. Pero, digamos, antes de que la temperatura sea cero, pero que sea suficientemente baja, pues siempre van a tener la posibilidad de ver rojo y verde, pero van a tener, les puedo platicar aquí eso es lo que demostró Peirce. Y la gente se quedó clavada con ese resultado y lo siguieron estudiando. De hecho, se estudió muchísimo en los años 80. En los años 80 la gente se puso a estudiar el modelo de Ising y modelos relacionados a él, que se llaman modelos de Potts, y querían saber cómo era la distribución o sea, el estado de equilibrio, la distribución de probabilidad correspondiente a condición de verde-rojo o a esas condiciones de frontera. Y las caracterizaron. Por ejemplo, una de las cosas que se pudo demostrar es que si tienen condiciones de borde verdes, en el límite van a tener para la temperatura suficientemente bajas algo que es un mar de verdes con islitas rojas. Y viceversa por otro, ¿no? Y podían incluso caracterizar pues, el tamaño esperado de las islitas y cosas, qué forma tienen, en fin. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que le interesan al formalismo, caracterizar lo más finamente posible pues el estado de equilibrio que se obtiene ahí, ¿no? Y otra cosa que se hizo entonces fue descartar que no hubiera otros. Entonces decían, todo lo demás que pueden obtener poniendo condiciones de borde, lo que sea, es una combinación de la que obtienen con puro verde o puro rojo. Entonces ya sabían que caracterizar todos los estados de equilibrio. Había muchos, pero sabían descomponerlos como combinación de esas dos posibilidades extremas.
son resultados de aquella época. Bueno, ¿cuál es el contexto en el que lo hacemos? Bueno, es una lista de cosas que pongo ahí, pero lo que importa es que podemos definir o sea, no necesitamos hacer un límite. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién se dio cuenta de esto? Déjenme ver. El mismo Ruel, que tal vez no Bushin, que no era necesario para definir estados de equilibrio hacer límites de estados de equilibrio de volumen finito, que uno podía desde un principio hacer una teoría de volumen infinito. Dice, bueno, vamos a hacer una teoría de volumen infinito desde el principio. Y lo que, bueno, se podía hacer porque afortunadamente ya se había desarrollado la teoría matemática necesaria para poder darle sentido a esto. La teoría matemática necesaria para darle sentido a esto es la teoría de probabilidades que desarrolló Kolmogorov. Y Kolmogorov se basó, que tal vez lo conocen, porque Kolmogorov hizo tanto física como matemáticas. Esa escuela rusa era muy interesante porque no estaban los occidentales desde muy pronto, no sé, principios del siglo XX, empezaron a separar a los físicos, a los físicos teóricos de los matemáticos. Dijeron, tú estás acá y tú estás acá. Y trataban de que no se mezclaran. Y definían, entonces hicieron escuelas de pensamiento que eran disjuntas, separadas, a pesar de que se interesaban por las mismas cosas y luego empezaron a hablar de las mismas cosas y no se daban cuenta que ambos estaban trabajando en lo mismo y que obtenían resultados similares. Bueno, los rusos no cometieron ese error, entonces la escuela de física matemática se fue desarrollando juntita, entonces Dobrushin y Kolmogorov y toda esta gente, pues, digamos, hacían física matemática y hablaban con los físicos, sabían perfectamente qué se conocía en física y qué no, y entonces tenían un punto de vista que es el punto de vista interesante y el más útil en el formalismo termodinámico, ese que no se distanció de la física, que siguió considerando la física, los desarrollos de física de cerca. Bueno, entonces, regresando a mi discurso, uno puede hacer el formalismo en el volumen infinito desde el principio, gracias a la teoría de probabilidad que se puede definir en conjuntos arbitrarios, siempre y cuando haya una noción de conjunto medible. Lo que se necesitaba era la noción de, o sea, si tienen un conjunto arbitrario, pueden definir una medida de probabilidad, nomás hay que tener cuidado en el hecho de que hay cosas que no se pueden medir, hay conjuntos de configuraciones que no se pueden medir, a las cuales no les puedo asignar probabilidades. Pero salvo por ese detalle, todo funciona más o menos igual que si tuvieran un conjunto finito. Entonces ya definen sus probabilidades ahí y pueden, bueno, la teoría originalmente se preocupa solamente por estados que son homogéneos. Es decir, yo vivo en mi látiz Z a la D, pero no quiero darle un carácter especial al origen, entonces cualquier lugar es igualmente válido y las medidas de probabilidad que me interesan entonces son las que son invariantes por traslación. Y ahí uno puede definir el equivalente a no podemos definir la entropía ni los funcionales como la energía libre, el funcional que me define, que está asociado con el ensamble canónico es la energía libre de Helmholtz. No se pueden definir directamente para medidas de probabilidad infinitas como tal, porque el volumen es infinito, pero se puede definir algo que es por unidad de volumen, o sea, los correspondientes por unidad de volumen. Entonces uno puede definir entropía por unidad de volumen, que es la entropía específica, y también la energía libre por unidad de volumen. Entonces lo define ahí, esos dos objetos, y resulta que con eso ya puede uno trabajar. Fíjese, la entropía por unidad de volumen depende del estado, es una cantidad que se define a partir del estado, entonces es un funcional que ahora toma estados en este conjunto de estados sobre el volumen infinito y me regresa un número. Y igual la energía libre, pues es algo que toma también estados. La energía libre se define igual, se define como la combinación. Tengo dos definiciones de energía libre. Una
que solamente depende de la energía, se tiene como un límite, y otra que es como la combinación de el promedio de la energía y la temperatura multiplicando a la entropía específica. La temperatura, en realidad uno, como, no sé, históricamente yo no sé quién empezó con esto, pero en lugar de utilizar la T de temperatura por todos lados, uno más bien carga con el inverso de la temperatura que se llama beta, y la razón es tal vez que temperatura infinito en realidad es beta igual a cero, y los cálculos ahí como que son más naturales, ¿no? Bueno, entonces resulta que en este contexto uno puede igual definir estados de equilibrio de forma, utilizando un principio variacional. Serían los estados que minimizan este funcional, el promedio de la energía local menos la temperatura multiplicando la entropía específica. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, ahí les platico. La cosa formalmente es lo mismo, pero se complica un poco porque ahora tienen funcionales con, que se definen en un espacio de medidas de probabilidad que tiene, como mi X es infinito, pues el espacio de medidas de probabilidad también es infinito, es un espacio no numerable grandotote, pero igual es un convexo. Este funcional es convexo, pero como estoy en dimensión infinita, no puedo asegurar que el mínimo sea único, o sea, que haya un único estado que me realice el mínimo. Y hay fenómenos como digamos, este funcional puede estar plano y puede tener un montón de estados que lo minimizan, o puede tener uno único. Entonces, aquí las herramientas de las que uno puede echar mano, pues son herramientas matemáticas que provienen del análisis convexo. Y ahí, bueno, uno puede, por ejemplo, las cosas que sí se pueden probar en general, es que ese conjunto de estados que minimizan este funcional no está vacío, y de hecho es un convexo también. Entonces los estados de equilibrio son combinación de dos estados de equilibrio, también es un estado de equilibrio. Y una cosa interesante, eso viene de análisis convexo, es que ese convexo de estados de equilibrio tiene unos estados especiales que son como extremos, y todos los demás estados de equilibrio se pueden escribir como combinación convexa de esos estados extremos. En física, esos estados extremos corresponden a las fases puras, y los estados en general, los estados de equilibrio en general serían combinaciones o mezclas de fases puras. En el modelo de Ising, pues nomás hay dos extremos y todo lo demás son combinaciones de esos dos extremos. Y en general, por ejemplo, hay esta teoría de Pirogoxina que le preocupa, que quiere saber cuántos extremos puede haber, si hay un número finito, y entonces saber cuántos extremos hay, lo que nos, digamos, y qué estructura tiene ese conjunto de estados de equilibrio en esos extremos, pues lo que nos proporciona es el diagrama de fases. Tenemos un diagrama de fases. Bueno, aquí están los resultados que, bueno, creo que ya les adelanté un poquito, pero lo que les dije, ¿no? Que los estados, el conjunto de estados de equilibrio nunca es vacío, es un convexo, y los extremos del convexo, es un convexo especial. Los convexos son simplemente conjuntos de vectores, o en este caso son medidas de probabilidad, pero bueno, son conjuntos de objetos que se pueden sumar, que se pueden combinar de forma convexa. El nombre sabiondo es que tienen ustedes un espacio vectorial topológico, y el convexo es un subconjunto de ese espacio vectorial topológico en donde pueden sumar las cosas de forma convexa, ¿no? O sea que para eso necesitan una integral, bueno, en fin. Pero lo importante es que no es cualquier convexo, es un convexo
en donde los puntos del interior se pueden escribir de forma única como una combinación de los valores extremos. ¿Por qué es especial? Bueno, tal vez pueda hacer un dibujo, pero no sé si... No, se los hago con las manos. El círculo, el círculo es un convexo, pero un punto dentro del círculo se puede descomponer como una suma de puntos del borde, o sea, los puntos extremos, pero esa descomposición no es única. El mismo punto se puede descomponer como diferentes sumas. O sea, no hay unicidad en la descomposición. En cambio, el triángulo, que también es un convexo, en ese sí todos los puntos del interior son una combinación única de los vértices del triángulo. A esos convexos que tienen esa propiedad de que los puntos interiores se pueden descomponer de forma única como sumas de los extremos, se les llaman simplejos de choque. Bueno, entonces lo que se prueba en la teoría es que los estados de equilibrio son un simplejo, entonces se puede definir de forma correcta las fases puras y combinaciones de fases y no hay ambigüedad, bueno, cosas así. Ahora déjenme les platico lo de la aventura de Ising. Bueno, yo les platiqué cuál es el modelo de Ising. Ahí, el modelo de Ising es una cosa increíble porque cuando, seguro se saben ustedes la historia, cuando lo estudiaron por primera vez, pues fue en dimensión 1, era para el látiz unidimensional. Era el tema de tesis para Ising que le propuso su asesor, Lenz, y pues resulta que no era interesante. O sea, Ising hizo el estudio y hizo sus cálculos y pues publicó su artículo y querían estudiar. Lo que le interesaba al asesor Lenz era encontrar el modelo más sencillo en donde hubiera un fenómeno de magnetización espontánea. Y lo que probó Ising, y le propuso ese modelo, Ising lo estudió y su conclusión es que no había magnetización espontánea. De hecho, concluyó que en general para modelos de ese tipo no iba a pasar eso. Pero bueno, los caracterizó, hizo su estudio. Y después, pues, casi luego Ising se retiró de no sé si era profe de nivel básico, no sé qué, pero nunca volvió a hacer investigación. Ahí terminó su carrera de investigador. Sin embargo, su nombre es, o sea, es una persona que tuvo una contribución pues muy modesta en ciencias y su nombre es el más citado, es uno de los más citados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque después él hizo en los años 20 su tesis de doctorado y como 15 años después este modelo fue retomado por Peirce, pero en dimensión 2, y ahí Peirce demostró que sí había magnetización espontánea. O sea, en dimensión 1 no, pero a partir de la dimensión 2 sí hay. Y se volvió súper interesante para todo el mundo. Y además, el modelo de Ising, como es muy natural, es un modelo de cooperación. Entonces, lo que favorece, las configuraciones que son favorecidas por la energía, si uno está en el ensamble canónico, pues lo que busca son, cuando la temperatura es suficientemente baja, lo que busca es, lo que favorece el ensamble son configuraciones que minimizan la energía. Y las que minimizan la energía en este caso pues son las que tienen grandes parches monocromáticos donde todos los vecinos tienen el mismo color. Y ese es un modelo pues es un fenómeno muy natural en muchas áreas, ¿no? Entonces se ha aplicado en biología, en ciencias sociales y en lo que ustedes más quieran. Reconocimiento de patrones, en fin, es para todos lados. Bueno, entonces, como les decía, lo que se favorece en el modelo son las configuraciones monocromáticas. Y la historia del modelo de Ising es más o menos pues Ising lo estudió en dimensión 1, no pasó nada, no era interesante. Peirce estudió el caso bidimensional y se dio cuenta que había magnetización espontánea. ¿Qué quiere decir que haya magnetización espontánea? En su caso era lo que les platiqué, que si hago el límite termodinámico con condiciones de borde rojas, obtengo un estado de equilibrio, y si hago lo mismo pero condiciones de borde verdes, obtengo otro estado de equilibrio y son diferentes. Entonces,
¿Y qué tenían de particular esos estados de equilibrio? Bueno, el estado de equilibrio que obtienen cuando ponen condiciones de borde rojas le da probabilidad mayor que un medio a observar en el origen una configuración, un puntito rojo. Y para el verde, pues le daban probabilidad mayor que un medio de observar un puntito verde. Entonces, claramente eran diferentes. Y si lo interpretan como spin para arriba y spin para abajo, eso quería decir que la probabilidad en ese límite, la probabilidad de tener magnetización para arriba, si era el verde, era mayor que un medio. Eso quiere decir que había una magnetización espontánea. Y ya fue la gran cosa, ¿no? Esta realmente fue muy, muy interesante. Ahora, esta es una cosa, tal vez, bueno, seguro lo conocen, pero yo cuando estudié esto realmente me sorprendió. Es como lo que llama uno un tour de force. O sea, es un esfuerzo, un cálculo complicado y genial que hizo Onsager para estudiar el modelo de Ising. Pero fíjense, todos estos modelos de mecánica estadística, déjenme regreso, aquí está. Pues son aquellos que minimizan un cierto funcional. Este funcional se puede también obtener como el límite de una suma en donde aparece, pues aquí el factor de Gibbs, una suma donde aparece la energía. Bueno, para todo volumen finito, esta suma, pues es bueno, antes de sacarle el logaritmo, es la función de partición. Bueno, le toman el logaritmo, hacen el límite, entonces tienen ese funcional que proviene de la función de partición. Que si ustedes no cambian más que beta, entonces es una función de la temperatura inversa. Entonces pueden estudiar su comportamiento como función de la temperatura inversa para una interacción dada. Y el hecho de que haya más de un estado extremo de equilibrio, o sea, que haya magnetización espontánea, está asociado con el hecho de que esta función deje de ser diferenciable respecto de beta. Bueno, y bueno, ese es el enfoque que tomó Onsager. Entonces, lo que es increíble es que pudo calcular el límite. O sea, el límite este límite que está aquí feo, él lo pudo calcular. Y para calcularlo introdujo una metodología que se sigue usando en el formalismo termodinámico y en teoría ergódica y en un montón de áreas de matemáticas, que es el formalismo de las matrices de transferencia. Se volvió realmente, o sea, lo que me cae gordo a mí a veces es que los matemáticos no le dan el crédito bueno, no sé si tal vez ya existía desde antes, sí, porque de hecho Ising mismo utilizó matrices de transferencia, entonces eso es algo que viene desde Ising, pero digamos, el uso magistral de esta tecnología se la debemos a Onsager, y muchas veces en matemáticas uno no le da el crédito que se merecen pues a los que promovieron este tipo de metodologías. Bueno, entonces hizo este cálculo, encontró realmente en qué valor de beta esa función dejaba de ser diferenciable y era justo ahí donde había una transición. Y luego ya en los matemáticos pues se pusieron a estudiar, como les dije hace rato, cómo eran los estados de equilibrio después de la transición y bueno, en particular probaron que nomás había dos extremos y en fin, todo eso que ya les platiqué. Y luego se extendió eso para modelos de pods que tienen más colores, pero que son del mismo tipo, que favorecen las configuraciones monocromáticas. Una cosa interesante que yo he estudiado es esto este resultado de Russo y Martirosyan. Es importante porque, fíjense, se estudia el diagrama de fases después de la transición y justo en la transición. Entonces, una cosa que descubrió Martirosyan es que justo en el punto crítico, bueno, hay una monotonía, no tienen un único estado de equilibrio, por eso pongo aquí una rayita, y luego tienen, por ejemplo, en el modelo de Ising, dos. En el modelo de Potts tendrían pues un triángulo, si tienen tres colores tendrían un triangulito y el interior del triangulito. Aquí tienen un intervalito. Bueno, justo en el punto crítico hay un fenómeno interesante. Por ejemplo, si tienen ustedes
es para más de 4 colores. A partir de 4 colores, en el punto crítico, pues van a tener una fase para cada color, que son las fases que favorecen un mar monocromático de ese color, combinado con islitas de los otros colores. Pero además hay una fase extraña en donde ningún color gana. Entonces, no hay ningún mar, hay puros parches que se van alternando. Ese fenómeno se da a partir de 4 colores y bueno, es una cosa interesante y extraña que pasa únicamente en el punto crítico. Si se pasan del punto crítico, pues ya no desaparece esa fase extraña. Y esa fase, las fases en general, sí, antes de que lleguen a la temperatura cero, sí tienen decaimiento de correlaciones. Lo que sucede lejos no tiene cada vez menos influencia en lo que sucede en el origen, salvo para esta fase extraña que pasa en el punto crítico. Entonces, la gente se puso a estudiar todos esos detalles de grado de fase, de las anomalías de esa fase extraña en el punto crítico y cosas así. Y es un tema que todavía presenta sorpresas, o sea, cada vez hay menos artículos que se refieren a Ising o a Potts, pero lo sigue habiendo. Y una cosa que pasó interesante en años recientes es que también Russo introdujo una técnica para estudiar este diagrama de fases que utiliza el fenómeno de percolación. O sea, para asegurarse que cuando pasan a temperatura suficientemente baja, cuando pasan la fase de punto crítico, que hay un mar monocromático del color dominante, él utiliza, lo demuestra utilizando el hecho de que hay una percolación para ese color. Y esa tecnología de percolación luego se la fusilaron pues en Prova y en teoría ergogódica y en otras áreas de matemáticas, y la utilizan extensamente para probar un montón de cosas utilizando exactamente la tecnología de Russo. Y ahí también pues es un punto menos para los matemáticos porque a veces no le dan crédito a los físicos que digamos, que descubrieron ese fenómeno y la metodología para estudiarlo. Bueno, ya es medio tarde, entonces déjenme, no es así rápido de vuelo de pájaro, hay aplicaciones del formalismo en sistemas dinámicos. En sistemas dinámicos también desde los 60 empezaron a estudiarse sistemas que son muy caóticos. Y esos sistemas que son muy caóticos se pueden estudiar como si fueran sistemas de mecánica estadística. Y en este caso, lo que juega el papel de la interacción, pues es el logaritmo de la derivada. Y si uno toma el logaritmo de la derivada como si fuera una interacción, se desarrolla la misma tecnología y pasa que hay una medida, una distribución que es invariante bajo la dinámica, que le interesa a la gente que hace teoría ergódica, las medidas invariantes de la dinámica, que se puede describir como si fuera una medida de equilibrio para esa interacción. Bueno, entonces lo han hecho desde los 60, pero sobre todo pues a partir de los 80 y en el año 2000 luego empezaron a extender esta teoría y ellos le llaman a esta medida que obtienen de esta forma, le llaman la medida física. Porque le llaman así porque pues ellos viven en un espacio, la dinámica sucede en un espacio donde hay una noción de volumen y entonces puede uno definir la medida de volumen, toman condiciones iniciales al azar con respecto a esta medida de volumen y la dinámica pues va modificando esa distribución hasta que converge a una distribución especial que es justamente esta distribución de equilibrio para esta interacción que tiene que ver con la derivada. Bueno, y luego otra aplicación es en geometría fractal. Pasa algo parecido, ¿no? En geometría fractal también los fractales se construyen de forma recursiva y cuando los van construyendo, pues el diámetro de los objetos con los que parte se va haciendo cada vez más chiquito, pero lo que hace la construcción de los fractales es que reduce y luego duplica, y luego reduce otra vez y bueno, multiplica.
Entonces es un proceso que consiste en reducción y multiplicación. Y cuando van siguiendo una, pues digamos, una órbita que sería una que está reducida bueno, y uno de los, o sea, reducen y luego multiplican y siguen uno de los hijitos. Y así sucesivamente. Entonces, cuando siguen el itinerario de uno de los hijitos, pueden, con las reducciones sucesivas, pueden definir una interacción. Y hacen exactamente lo mismo. Entonces, pueden definir una medida en el conjunto límite, que es su fractal. Es una medida de Hausdorff. Y las medidas de Hausdorff tienen asociada una dimensión. Sería la dimensión de Hausdorff. Entonces, la gente, también ahí es bastante curioso, vuelvo a repetir este comportamiento, es como la sociología de los, es general en ciencias, ¿no? La sociología de los matemáticos, porque si ustedes estudian un libro de geometría fractal, el que les guste, el Falconer o el que sea, no, o sea, difícilmente van a encontrar una mención, bueno, sí lo menciona, pero así muy de pasadita, el fundamento que tiene toda esta teoría en la mecánica estadística. No le dan el crédito suficiente, pero si uno, bueno, yo tuve la ventaja que estudié física y matemáticas y entonces, y también la gente de Marsella, pues algunos de ellos eran alumnos de la escuela rusa y pues sí, tenían esta perspectiva y pues sí, uno se da cuenta que es un fusil, se llevan cosas de formalismo termodinámico para aplicarlo a geometría fractal. Bueno, y ya para terminar, pues nomás voy a mencionar dos contribuciones para que no digan que yo que era nomás cultural, que he tenido con mis colegas. Yo he estudiado sobre todo sistemas de una dimensión. En sistemas de una dimensión puede haber cosas interesantes si la interacción es de largo alcance. Si tienen interacciones hasta el infinito, entonces puede haber transiciones de fase y, bueno, cosas que no consideró Ising en su momento, pero se obtienen transiciones de fase, pero la fenomenología es diferente que la que se obtiene en dimensión mayor. Y es interesante porque se relaciona directamente con sistemas dinámicos, porque en los sistemas dinámicos, cuando ustedes los codifican para verlos como un sistema de mecánica estadística, pues resulta que son sistemas unidimensionales y el sitio de la látiz unidimensional es el tiempo. Bueno, por eso yo he estudiado sistemas de una dimensión, por su relación con sistemas dinámicos. Bueno, una cosa que he estudiado durante algunos años es este fenómeno que tienen cuando consideran un modelo en una dimensión, puede ser el modelo de Ising en una dimensión, pero bueno, no de Ising, uno de Potts que tenga varios colores, y luego identifican colores. A eso se le llama el amalgamamiento. Tiene que ver con que también con que hacen mediciones imprecisas. En lugar de medir 5 magnetizaciones, nomás miden 2 y entonces colapsan magnetizaciones que deberían ser diferentes en una sola. Entonces, ese fenómeno, ese proceso de amalgamar o de identificar estados diferentes hace que lo que ustedes observan, o sea, induce una distribución de probabilidad diferente. Tenían una original en el sistema original y luego cuando colapsan, pues inducen una distribución de probabilidad en el sistema colapsado, en donde ya hay redundancias. Bueno, y entonces una contribución que hicimos fue estudiar la medida de probabilidad que se induce por ese amalgamamiento de spines o de valores. Y resulta, es interesante porque pues nadie se ha preocupado por eso, pero digamos en matemáticas, pero la gente de informática sí lo había estudiado durante un tiempo, que se llaman las cadenas de Markov escondidas. Y lo hacían porque pues normalmente lo tienen una cadena de Markov y ellos en realidad observan como que una parte nada más de la cadena. Y por eso le llamaban. Y decían, pues tengo un proceso, pero detrás del proceso hay una cadena de Markov, nomás que yo no la puedo observar, solamente observo como una proyección de esa cadena. Bueno, eso era un tema que en informática y en teoría de información se conocía.
pero no había ningún estudio desde el punto de vista del formalismo termodinámico. Bueno, lo que hicimos fue que estudiamos eso y nos dimos cuenta que la medida que se obtiene después de colapsar también es un estado de equilibrio para una interacción que en general es de largo alcance, de alcance infinito, pero a pesar de que es de alcance infinito, se puede aproximar bien por interacciones de alcance finito que dependen de un número finito de coordenadas, y entonces proporcionamos pues, un algoritmo para... Lo interesante es que es la única medida de equilibrio para esa interacción. Entonces la interacción está dada por el colapso, pero es la única interacción es el único estado de equilibrio para esa interacción. Bueno, y hemos estudiado cosas diversas alrededor de esto, ¿no? Como si ponemos restricciones en el sistema original, qué es lo que sucede en el sistema colapsado, y bueno, puede haber anomalías, entonces uno puede inducir la pérdida del carácter. Cuando decimos que hay una medida de equilibrio, a eso bueno, a los estados de equilibrio también les llamamos medidas de Gibbs en este contexto, y el hecho de que sea de ese tipo, pues, le llamamos que el sistema tiene gibsianidad, y entonces hay preservación o pérdida de gibsianidad dependiendo de cómo las restricciones de inicio. Bueno, ese es un tipo es un tema que desarrollamos durante un tiempo, y el otro tiene que ver con los estados fundamentales. Los estados fundamentales o estados base son los que se obtienen cuando ustedes congelan el sistema, mandan la temperatura a cero, y entonces prevalece solamente las configuraciones que minimizan la energía. En los sistemas de dimensión 1 que nosotros estudiamos, pues se puede definir una especie de conjunto base o sí, el conjunto básico, el conjunto fundamental, que sería el conjunto que está definido por las configuraciones periódicas que minimizan la energía, y todo aquello que se puede obtener como límite de configuraciones periódicas que minimizan la energía. Entonces, para cada periodo, ustedes ven todas las configuraciones periódicas de ese periodo y se quedan solamente con las que minimizan la energía. Luego pasan a un periodo mayor y hacen lo mismo, y así. Creciendo el periodo, van tomando solamente aquellas que para cada periodo minimizan la energía. En el límite obtienen un espacio de configuraciones con muchos hoyos en general. Bueno, o pueden tener un espacio de configuraciones que tienen una sola órbita periódica. Bueno, hay diversas posibilidades. Los estados base son las distribuciones de probabilidad que solamente le dan probabilidad a esas configuraciones y le dan probabilidad cero a lo que no es de ese tipo. Entonces, la pregunta era, ok, suponte que tú calculas tu estado de equilibrio para una temperatura finita y la vas bajando. La pregunta es si al ir bajando la temperatura converges o no converges a uno de esos estados base que se pueden obtener como distribuciones de probabilidad en configuraciones de energía mínima. Bueno, parece así como muy elemental, pero en realidad es una cosa complicada. Sucede, o sea, pudimos nosotros probar que si la interacción es de un número finito de vecinos, como en el modelo de Ising, el límite siempre existe y se puede calcular. Pues en general es una combinación convexa de, fíjese, el conjunto de primero se prueba que el conjunto de los estados base es también un simplejo que tiene sus extremos, y que todo lo que pueden obtener pues es una combinación de extremos. Y el límite, cuando baja la temperatura, es un punto justo en medio, que es una cierta combinación de extremos. Y lo que nosotros, primero demostramos que el límite existía, y luego dimos un algoritmo para calcular qué combinación es la que se tiene que hacer para obtenerlo. Entonces es un cálculo explícito, pero muy latoso, ¿no? Y bueno, ese fenómeno se pierde una vez que pasan a dimensión mayor o que admiten interacciones de largo alcance. Y puede pasar que conforme baja la temperatura no converjan, o sea, que empiezan a oscilar y a oscilar entre extremos y que nunca converjan. Entonces ese fenómeno de no convergencia también se puede caracterizar. Y bueno, pues es todo lo que les iba a presentar el día de hoy. Nomás concluyo con comentarios. El primero es que la teoría se complica en dimensiones mayores o en interacciones de largo alcance.
alcance, perdón, y insistir en este hecho que la teoría es tan rica que pues le ha proporcionado resultados y herramientas a otras áreas de las matemáticas, de matemáticas tanto básicas como aplicadas. Entonces es un tema que sigue muy activo. Fíjense, a pesar de que solamente nos preocupamos por el equilibrio, hay intentos también desde el punto de vista de las matemáticas para abordar el no equilibrio, pero no hay ningún consenso. Entonces no existe un formalismo termodinámico fuera del equilibrio. Ahí sí la física pues va mucho más adelantada y las matemáticas van un poco atrás porque no se ha encontrado como que el enfoque adecuado, porque el enfoque adecuado para equilibrio pues fue el que nos proporciona el análisis convexo, pero para no equilibrio pues digamos, hay contribuciones que vienen de procesos estocásticos, cosas así, pero nada que sea consenso y que todo el mundo haya adoptado, ¿no? Entonces hay tentativas, pero no hay un consenso para un formalismo termodinámico fuera del equilibrio, eso todavía no. Y pues es todo, ¿no? Ya ahí paro. Si tienen preguntas, comentarios, lo que sea, pues con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Ugalde. Por favor, un aplauso, vamos a darle un aplauso al doctor Ugalde. Invito a abrir el micrófono.